pues hoy como que nos está yendo bien a todos porque pues ni cohetes se oyeron hoy, pues entonces yo creo que ni para los cohetes tiene la gente, ¿verdad? Pero de todas maneras bendecimos las familias, los hogares, a los padres y a las madres. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy ya estamos preparados para ello, pero vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Vamos a pedirle al Señor su unción porque estamos preparados tanto como para dar como para recibir la palabra. Pero si el Espíritu Santo, si Jehová no edifica su casa, si Jehová no vela la ciudad en vano, dice la palabra, vela la guardia. Oremos en el nombre de Jesús. Padre maravilloso, Padre precioso, muchas gracias te damos en esta preciosa hora del día, Señor. Gracias por este día, 10 de mayo del año 2020, una oportunidad que tenemos, Señor, para poder hoy bendecir a tu pueblo y también ser bendecidos. Gracias, papito, por este privilegio que me das, el privilegio de la vida, para poder, Señor, compartir con tu pueblo, con tu iglesia, en este día domingo, Señor, que lo dedicamos para ti en todas las partes del mundo, Señor, en donde hay un pueblo redimido, un pueblo que te ama. Señor, creo que este día lo hemos dedicado, Señor, para poder tener estas reuniones, Padre, en no presenciales, pero reuniones en donde tu pueblo se conecta y de esa manera glorificamos tu nombre y exaltamos tu precioso nombre. Así que hoy, papito amado, te damos gracias porque ya estamos preparados para recibir tu palabra. Estamos preparados, Señor, y quiero pedirte en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, Señor, invocando tu nombre hoy, en el nombre de Jesucristo, y pidiéndote que tu Espíritu Santo, como siempre, nos ama, nos exhorta, nos guía, nos enseña. Padre, quisiera pedirte que hoy también nos des esa enseñanza y que tu Espíritu Santo la traslade a nuestras vidas, Señor, tal, acomodando, Señor, a cada vida acorde a la necesidad. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, permite que esta palabra corra y sea glorificada tal como tú ya lo propusiste. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nosotros todos unidos te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, el tema que quisiera platicar, conversar con ustedes en esta oportunidad es un tema que para mí es de mucha bendición. Esta semana que hemos tenido una semana muy bendecida. Usted sabe que Ministerios de Benecer ahora todas las semanas se convirtieron en el retiro de verano. A partir de ahora, a partir de este tiempo, hemos estado observando cómo el Señor nos ha traído de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y pues esta semana tuvimos una experiencia muy extraordinaria en base a que el Señor nos ha permitido poder escudriñar un poquitito y entender un poquitito más acerca de las enfermedades del alma y las enfermedades del espíritu. Vea usted, algunas veces nosotros no tenemos bien claro en dónde aparece una enfermedad espiritual y en dónde aparece una enfermedad almática. Es decir, que de tanto nuestro espíritu como nuestra alma en algún momento se tienen que enfermar y nosotros tenemos que detectar en dónde está la enfermedad para que también se le pueda aplicar la medicina correcta, la medicina eficaz que se le puede dar a un alma que está enferma. Y es que si nosotros no comprendemos en dónde consiste la enfermedad, si no tenemos bien claro el diagnóstico, entonces no podríamos tener bien clara también la medicina. Entonces es necesario entender qué enfermedades pertenecen al espíritu, qué enfermedades pertenecen al alma y qué enfermedades pertenecen obviamente al cuerpo. Y cómo como existe un círculo vicioso, hermanos, en donde puede la enfermedad llegar hasta el cuerpo, comenzándose desde el espíritu, pasando por el alma y hasta el cuerpo. Regularmente podría llegar así, de esa manera, pero también puede suceder a lo contrario. Puede comenzar la enfermedad en el cuerpo y el cuerpo puede también contaminar el alma y asimismo el alma puede invadir también al espíritu. Es decir, que todo el ser puede enfermarse, ya sea comenzando la enfermedad desde el espíritu
alma y cuerpo y viceversa. Entonces, amados hermanos, en ese orden de ideas hemos traído, bueno, ese tipo de enseñanza y se ha ampliado mayor en nuestro entendimiento con lo que el Señor nos estuvo hablando durante toda esta semana. Y quisiera hoy también hablar un poquitito acerca de ello porque es muy necesario que lo consideremos. Me impresionó, me llamó bastante la atención que la Biblia nos habla acerca de las enfermedades del espíritu. Nos habla de las enfermedades del espíritu y del alma. Y casi siempre nosotros tenemos bien claro que somos tripartitos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y entonces, y nosotros sabemos que la aplicación de la palabra también es al espíritu, al alma y por supuesto que también al cuerpo. Por eso es que y yo quisiera hoy presentarles un versículo que me llamó la atención en esta semana que lo estuvimos estudiando con los ministros que el Señor usó en Job capítulo 11. Yo creo que sí leo aquí, pero a lo mejor lo voy a hacer un poquitito más cómodo poniéndome de pie. Pero vamos a ver, en Job capítulo 7, versículo 11 dice, por tanto, no refrené mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Quiero que note, no sé si usted lo está notando, voy a intentar hacerlo de esta manera. Aquí, como me queda bien cerca la pantalla, muy bien lo podría señalar, aunque creo que también lo puedo hacer desde aquí, desde el dispositivo. Vamos a ver bueno, si se podía, yo creo que sí se puede. Solo que regreso. Muy bien, regreso. Algo le toqué por ahí. Bueno, miren lo que dice. Por tanto, no refrenaré mi boca. Note cómo a veces nosotros no logramos eh, percibir, pero dice, no refrenaré mi boca. Aquí se está refiriendo al cuerpo, porque la boca le pertenece al cuerpo, está íntimamente ligada al cuerpo. Pero continúa diciendo, el que está expresando aquí, en este caso es Job, porque Job llegó a tener las tres enfermedades, la del cuerpo, la del alma y la del espíritu. Note usted, dice, hablaré, dice, primero dice, no refrenaré mi boca, es decir, que su boca, su cuerpo iba a expulsar lo que estaba viviendo adentro. ¿Y qué era lo que estaba viviendo adentro? Dice, estaba viviendo angustia de espíritu. Esa es una de las enfermedades espirituales a las cuales pues debemos de prestarle atención y luego pues para poderle pues poner el cuidado y llevarlo a la administración. Tenemos un poquitito aquí de que se nos está yendo. Bueno, y no me quedaré con la largura y dice, y me quejaré con la amargura de mi alma. Ahorita vamos a ver si le buscamos la solución a esto. Me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces, aquí encontramos, en primer término, encontramos la enfermedad del cuerpo, la enfermedad del espíritu. Aquí es donde dijimos cuerpo, y estamos viendo también una enfermedad almática. Entonces, vea cómo, y no solamente a Job, sino que eso pudo haber sucedido a muchos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora nos puede tocar a nosotros también. Y por eso es bueno identificar, porque justamente cuando estamos nosotros llegando a la etapa final de nuestra estadía en esta tierra, debemos de prestarle atención a aquellas cosas que no hemos podido superar, porque hay algunas situaciones en nuestras vidas con las cuales creo que los hemos podido superar muy bien, muy fielmente, las hemos podido abordar con mucha confianza, con mucha autoridad, y pues si eso nos ha dado cierta libertad y ahora pues nos da cierta confianza como para poder experimentar un poco más y decir por qué hay situaciones en mi vida que yo no puedo vencer, no puedo dejar, no puedo olvidar.
y que repetitivamente se vienen dando en nosotros como un círculo vicioso. Y puede ser que a lo mejor la aplicación del medicamento no ha sido dado, quizá le hemos estado dando a una enfermedad espiritual, le hemos estado dando soluciones del alma. O a lo mejor a una enfermedad del espíritu le hemos estado buscando soluciones del cuerpo. En el caso, cuando dice Job, no refrenaré mi boca, está hablando del cuerpo. Entonces como que el cuerpo se enferma, pero a veces le estamos buscando medicamento al cuerpo. Vamos a los médicos, les aplicamos medicina de la tradicional como la medicina alternativa. Y y puede ser que sea una enfermedad espiritual la que esté provocando a la vez una enfermedad en el cuerpo. Puede ser que eso es lo que esté provocando una enfermedad. Lo externo es lo que a nosotros nos interesa, pero puede ser que en lo interno, en el espíritu o en el alma estén sucediendo cosas que estén rebotando en el cuerpo. Entonces, en el entendido de que hay enfermedades físicas, enfermedades del alma y enfermedades del espíritu, nosotros tenemos que abordar este tema con mucho cuidado, y para esto lo vamos a dejar despacio para que lo podamos abordar poco a poco. Y lo que quería señalar y aquí dejar ya bien claro que hay enfermedades que debemos de identificarlas a qué campo pertenecen, si es al campo de nuestro espiritual o es al campo de nuestra alma o finalmente puede ser al campo de nuestro cuerpo, y así aplicarle la medicina efectiva y correcta y funcional, que esto es lo que debemos de ir buscando. Entonces, pero a lo que quisiera referirme hoy es cómo solucionarlo, porque si ya identificamos que hay enfermedades que pueden afectar, imagínense cuando ya la enfermedad avanzó y el ser completo está totalmente enfermo, puede suceder situaciones como las que le sucedió a Job. Solo la mano del Señor puede liberarnos de toda atadura enfermiza en nuestras vidas. Pero hay muchísimas soluciones. Si fueran enfermedades del alma o del espíritu, hay soluciones efectivas para cada una de ellas. Y una de las soluciones es poder confesar ante el Señor nuestros pecados, porque detrás de toda enfermedad, siempre va a haber un pecado. Detrás de toda enfermedad siempre va a haber un pecado, aún sea física. Y aún alguien tal vez ahorita me está diciendo, entonces quiere decir, hermano, que estoy enfermo y usted me está diciendo que soy pecador. Pues déjeme contarle que el Señor le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de las ciencias del bien y del mal, ciertamente moriría. Entonces quiere decir que desde ese día que asumieron la desobediencia, entonces comenzaron a morir, y no murieron instantáneamente, pero comenzó su cuerpo a decaer, a ir en retroceso, a enfermarse a tal punto de que la enfermedad los llevó a la muerte. Entonces, toda enfermedad, detrás de toda enfermedad siempre va a haber un pecado, y eso fue lo que pudimos estudiar esta semana y podemos también aprender. Detrás de toda enfermedad, sea física, almática o espiritual, siempre van a haber pecados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nosotros, en cualquiera de los campos en que se encuentra la enfermedad, es venir y pedir perdón ante el Señor, pues para que Él pueda perdonar, limpiar, sanar nuestro espíritu, sanar nuestra alma y sanar obviamente nuestro cuerpo, porque la sanidad puede también suceder, nuestro espíritu, primero nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, pero también, además de pedirle perdón y podernos poner en paz con el Señor, además de eso, también hay otros elementos que el Señor va a usar para que seamos sanos. Y una de lo que me llama la atención es que estudiando a Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la que está geográficamente en Israel, nos encontramos con que a Jerusalén en los tiempos de Salomón se le hicieron varios cambios o se le formaron ciertas situaciones que tienen mucho significado para nosotros los creyentes. Y lo primero que quisiera decirles es que a Jerusalén le hicieron 5 torres y le hicieron 12 puertas. 5 torres, 12 puertas, entre otras situaciones principales, pero ahorita me llama muchísimo la atención, además de las 5 torres que representarían a los 5 ministerios, fíjense que era como una figura de los 5 ministerios para este tiempo, también se le hicieron 12 puertas, entre ellos está la puerta, la Golden Gate, la puerta de oro, como le llaman, es una de las puertas bien importantes en Jerusalén, pero actualmente está sellada, está cerrada, como una manera de vengarse de los musulmanes, para darles a entender a los judíos que no vendrá tal Mesías que ellos han estado esperando por mucho tiempo.
tiempo. Entonces, en forma de venganza o en forma de enviarle un mensaje al Mesías de los judíos, han cerrado esa puerta de oro, como quien dice, no eres bienvenido. Y como consecuencia también en la misma área de la puerta Golden Gate también hicieron un cementerio en donde solo hay enterrados muertos árabes, muertos musulmanes, para darle a entender al Mesías que ha de venir, al Mesías de los judíos, que no puede profanar las tumbas de los santos que pertenecen a los árabes. Por eso es que en el valle que está frente a la puerta Golden Gate, hicieron un cementerio. Esa está cerrada, pero estoy hablando solamente de una puerta. Son 12 puertas. Está la puerta de las ovejas, está la puerta de los 100, está la puerta, diríamos, vamos a ver qué otras puertas tenemos en mente, pero son 12 puertas. Ya le dije las ovejas, la puerta del pan. También podríamos hablar de otras puertas. Quisiera hablar de una de ellas, pero quiero ir deteniéndolos para poner a prueba mi memoria. Entonces, está la puerta del pescado. Y mejor voy de una vez a la otra puerta. Por lo menos ya le dije 5, usted escudriña las otras 7. Está la puerta del muladar. Y esa puerta del muladar tiene diferentes nombres. La puerta del muladar era precisamente por donde entraban y salían todos los animales de carga. La palabra lo dice, muladar. Pero esta puerta era usada para extraer la basura dentro de Jerusalén y sacarla por esa misma puerta. Pues extraer la basura, por eso también se le conocía como la puerta de la basura. La puerta de la basura, la puerta del muladar, porque ahí por esa puerta sacaban todo el excremento, toda de los animales dentro de Jerusalén, por la puerta del muladar, de la basura por la puerta del muladar. Hasta hoy esa puerta está activa, porque de las 12 puertas que acabo de mencionar, solamente están activas 8 puertas en este momento. Las otras están cerradas, las otras solo para algunos lugares específicos, y esta puerta es la que más activa está ahorita, la puerta de la basura, así se le llaman, y tienen otros nombres, tienen diferentes nombres, pero podemos identificarla con esos dos nombres, la puerta del muladar o la puerta de la basura. Y tiene un significado extraordinario, esa puerta, porque era la puerta por donde salía todo lo que contaminaba dentro de Jerusalén, y esa puerta conducía a un valle que se llama el valle de Cedrón, y ese valle de Cedrón tenía una torrente que pasaba en ese valle, al pie de ese valle que se le llama la torrente de Cedrón. Entonces toda la basura que se acumulaba dentro de Jerusalén la extraían por la puerta del muladar, la puerta de la basura, la llevaban. Algunos creen que el valle de Cedrón no era un lugar de contaminación, porque fácilmente se iban los malos olores de lo que se extraían, pero lo más extraordinario es que el torrente de Cedrón era a donde echaban toda la basura que había en Jerusalén, y el torrente de Cedrón se lo llevaba finalmente hasta el Mar Muerto, hasta el Mar Muerto. Ahora, le tengo algún pasaje más o menos para ir pudiéndonos entender. Mire lo que dice este versículo, Nehemías capítulo 2 y versículo 13. Salí de noche por la puerta del valle, no te está hablando del valle, hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, o sea, de la que venimos hablando, la puerta de la basura, la puerta del muladar, por donde salía todo el excremento de los animales allá dentro de Jerusalén, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Estamos hablando de Nehemías, un hombre al cual el Señor usó para poder reconstruir la Jerusalén que estaba destruida, sus puertas y sus muros. Pero me llama la atención, para poder ir afirmando el pensamiento que traemos, que existía una puerta que se llamaba la puerta del muladar, además de los otros nombres que mencionamos. Esta era una de las puertas que se usaba para entrada y salida de animales, pero que hoy en día es la puerta más usada en Jerusalén. Es la puerta que más se usa, por donde ahora ya no entran animales ni salen animales, sino que ahora es entrada de multitudes. Todos los que quieren entrar al perímetro donde estaba el templo, los templos que han sido destruidos. Entonces, ahora, y me llama la atención que es la puerta que más es transitada, y hay una sola razón
por eso. O sea, Dios no deja nada por casualidad, sino que todo lo deja bien establecido, bien estructurado, con un plan determinado. Y esto es lo que quisiera pedirles que me ayuden, porque entonces esta puerta conducía a ese valle que dijimos, el valle de Cedrón, que para mí es un valle de la administración hoy día. Por eso es que quisiera hoy ir con ese pensamiento. Fíjese que ya llevo aproximadamente 20 minutos entre el saludo y la introducción, pero este valle yo lo veo como un valle de ministración, en donde nosotros podemos ser ministrados de esas enfermedades que dijimos al principio. Enfermedades pueden ser físicas, pueden ser almáticas o finalmente pueden ser espirituales. De todas maneras tienen solución. Dije, una de las razones por las que podemos ser limpios, libres, es a través del Señor, a través de el perdón, a través de la libertad y la liberación, pero también es a través de la administración. Y para eso le he estado hablando acerca del Valle de Cedrón, y específicamente nos vamos a encontrar sobre el arroyo de Cedrón, el torrente de Cedrón, que es el que finalmente se lleva todas las inmundicias. Y eso es bien importante. Por eso es que entre Jerusalén y el Monte de los Olivos aparecía la torrente de Cedrón, en donde se llevaba todas las inmundicias que habían salido de Jerusalén, que en este caso sería la iglesia, la Jerusalén espiritual, que seríamos nosotros. Entonces nosotros también como Jerusalén, en este caso espiritual, deberíamos de tener un torrente de Cedrón en donde ir a depositar también nuestras inmundicias, nuestras contaminaciones, todo lo que nos ha, toda la contaminación del muladar pueden ser echados a ese valle, y ahí tendrían que desaparecer. Y ya cuando regresaban los que iban a depositar la basura y la contaminación, regresaban sin contaminación, regresaban otra vez limpios a Jerusalén a vivir su vida. En determinado momento volvían otra vez al torrente, al arroyo de Cedrón, para igual ir a depositar la basura. Entonces, fíjese pues lo que le estoy diciendo, porque es muy necesario que entendamos que las enfermedades espirituales, almáticas y físicas tienen solución, y la solución obviamente es Cristo, es Dios viniendo hacia Él como el dueño de nuestras vidas, trayendo nuestras inmundicias, nuestros pecados para que sean perdonados, pero también venir y traer toda esa basura que el enemigo hizo acumular en nuestras vidas, y no nosotros convertirnos en basureros en donde hemos acumulado enfermedad tras enfermedad en el tiempo que tenemos de existencia, de las cosas que nos hayan sucedido, nos hayan hecho, o que nosotros en un momento dado nos hayamos contaminado a sí mismos. Entonces, en nosotros debe de ir constantemente un proceso de administración, y eso es lo que quisiera referirme con respecto a Cedrón. Hablemos un poquitito acerca de este valle, el valle de Cedrón. La palabra Cedrón, por eso me llama la atención, porque la palabra Cedrón quiere decir lugar oscuro. Fíjese, lugar oscuro, lugar negro, lugar triste. Era un lugar en donde no había luz, sino que era un lugar en donde era totalmente oscuro, negro. Por eso le llaman colores así, lugares tristes. En otras palabras, Cedrón quiere decir el lugar en donde uno va a tirar, a depositar, a ministrar todas las cosas que para nosotros son muy oscuras, aquellos secretos, aquellas interioridades que nadie puede verlas, que nosotros solamente las sabemos, y también pueden ir a ser echadas a lo negro. Ahí, en otras palabras, cuando hablamos de negro, estamos hablando de pecados que pueden ir y de ser depositados en el torrente de Cedrón, para que nosotros nos liberemos, nos entreguemos ahí, y que ya no seamos portadores de cosas que ya no deben de estar delante en nuestras vidas, porque eso entonces va a contaminar nuestra vida, y también podría contaminar a los que están con nosotros. Incluso puede ser también un lugar en donde vayamos a depositar nuestras tristezas. Fíjese usted, podemos ir a todos nuestros problemas del alma, y cuando estamos hablando de tristezas, estamos hablando de enfermedades almáticas, conflictos puramente almáticos. Pero lo que más me llama la atención es lo que acabo de estar diciendo en un momento, es que el Valle de Cedrón, fíjese que es una convergencia. El Valle de Cedrón es una convergencia. Y cuando digo
convergencia de varios valles. Es que el valle de Cedrón es compuesto por varios valles, fíjese. Y en la Biblia los valles, regularmente los valles significan bajezas, o sea, bajezas espirituales. Por eso es que los asirios, que fueron enemigos acérrimos de Israel, casi siempre, casi siempre buscaban ocasión de hacer guerra y dominar a Israel, pero no los hacían sobre las montañas, sino que los hacían sobre los valles. Ahí es en donde los dirían, retábamos, diría yo, los retaban para la guerra, porque ellos decían algo, porque eran muy, como siempre, eran muy idolátricos, y lo que ellos decían era que Dios a los israelitas los podría vencer, los podría ayudar solamente en los montes, porque ellos sabían que Dios hablaba en los montes, como le habló a Moisés en el monte Sinaí, le habló muchas veces, y a muchos de sus ministros el Señor les hablaba en los montes. Entonces los asirios decían, Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas es Dios de los montes, pero no es Dios de los valles. Entonces lo que hacían ellos era que cuando atacaban a Israel, los atacaban entre los valles. Cuando Israel estaba entre valles, ahí los querían dominar. Sin embargo, siempre se llevaban la sorpresa de que Dios siempre los vencía, porque Dios es Dios de los montes, pero también es Dios de nuestros valles. Y en la Biblia nosotros encontramos varios valles. Varios valles. Y uno de los valles que me llama la atención, y es de lo que estamos hablando, es el valle de Cedrón, porque es una convergencia en donde hay varios valles. Y entonces, con el pensamiento que traemos, es que Cedrón es una convergencia de varias bajezas espirituales en nuestras vidas. Yo no sé cuántas bajezas usted ha tenido, yo sí las he tenido. Y esas bajezas, hermanos, muchas veces cuando se acumulan, cuando se juntan, entonces es muy necesario, hermanos, que esas bajezas vengan a dar hasta el valle de Cedrón, para luego ser expulsadas en el torrente de Cedrón. Todas nuestras bajezas, eso es lo que quiere decir esos lugares territoriales, esos lugares geográficos. Entonces, sigamos, es una convergencia de varios valles que pasan por Jerusalén. Ya dijimos que Jerusalén es la iglesia de Cristo, Jerusalén es la iglesia del Señor, Jerusalén es la Jerusalén espiritual. Entonces nosotros debemos de tener un valle de Cedrón cerca. Espiritualmente tenemos que tener un arroyo, un torrente de Cedrón en donde venir, hermanos, a depositar la basura, a depositar toda la contaminación del muladar. Porque si no, nosotros vamos a ser depositarios de esas enfermedades, y esos círculos viciosos van a estarse dando en nuestras vidas, que el espíritu enferma al alma, que el alma enferma al cuerpo, y viceversa, el cuerpo enferma al alma, y finalmente enferma al espíritu. Y estar en esos círculos viciosos nos puede terminar con la vida, podemos terminar muertos. Por eso necesitamos un valle de Cedrón, un torrente de Cedrón. Miren lo que dice. También dice el desierto de Judá, sobre todo Judá. Y cuando estamos hablando de Judá, no precisamente estamos hablando solo de los hermanos de la alabanza, sino que estamos hablando de aquel Judá que dice Romanos capítulo 2 y versículo 28. La verdadera tribu de Judá, que somos nosotros, la verdadera tribu de Judá. Y dice, y finaliza, y eso es lo que me llama la atención, y lo que hemos aprendido y hoy lo estamos trasladando.
Si me puede entrar otro micrófono, por los hermanos nos ayuden ahí, porque vean el receptor si está recibiendo mi señal. Si está viendo mi señal. Solo creo que es de aquí para allá. Por favor, ayúdenme, por favor. Yo sé que también yo ser tener un poquito de conocimiento, y quizá puedes ahí agarrar eso para poderme ayudar. Vayamos. Joel capítulo 3 y versículo 11. Apresuraos y venid naciones, todas de alrededor, y reunidos, haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértese y suba Josafat, porque ahí quiero que note que Josafat también es otro de los nombres a los cuales da al y este valle que el juntamente con el torrente de Cedrón, además que es un valle en donde se toman decisiones, por eso se le llama Valle de la Decisión. Es un valle en donde se juzgan, por eso es que en la administración, que es el área donde venimos nosotros es el área donde venimos nosotros a tener una limpieza en nuestro espíritu y en nuestra alma. Amados hermanos, ahí se toman decisiones. Después de la administración, decisión ya tomada, con una decisión nosotros vamos a ser no solamente fructíferos, tomar buenas decisiones, sino que también que el Señor va a hacer en el final de los tiempos. Pero las acciones y las actitudes, las iniquidades del pueblo. Solucionamos lo del audio, ¿verdad? Yo digo que sí. Entonces, vamos a rapidito, hermanos. Muy bien. No me siguió el camarógrafo. También no están los camarógrafos. Ahí estamos. Muy bien. ¿Sí estamos? Aleluya. ¿Sí estamos? Muy bien. ¿Puedo continuar, hermanos? Por favor, solo denme un aviso si puedo continuar. Ok. Hasta la pantalla se me está yendo ahora. Aleluya. Bien, amados, entonces, ya que estamos avanzando, entonces, esta es, dijimos, la estrategia de Dios en el campo de la administración. Ok. Ahora, lo importante, lo maravilloso, lo extraordinario que debería de ser la administración para nuestras vidas, queridos hermanos, la manera en que Dios va a usar, hermano, el torrente de Cedrón para ser ministradas nuestras contaminaciones, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, es extraordinario. Ahora, la iglesia hoy en día, la iglesia necesita tener su propio arroyo de Cedrón. La iglesia debe de tener su propia, hermanos, torrente de Cedrón, su propio valle de Cedrón, en donde van a ser ministrados, las contaminaciones, en donde van a ser ministrados los pecados y las enfermedades que generan nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Entonces, partiendo con esta orden de ideas, nos encontramos con que Dios ahí es en donde quiere ministrar su casa, su iglesia, su novia, su amada. Quiero que note que la casa del Señor necesita ser ministrada.
ser ministrada. Y una de las razones por las cuales le voy a decir, grandes hombres del Señor tuvieron que ser ministrados, y a la luz de la palabra nosotros tenemos que entender muchas cosas maravillosas y extraordinarias. Antes de poder ir a la administración de la casa del Señor, le voy a presentar este versículo que me ha de servir muchísimo para poder trasladárselo. Miren lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Mientras todo el país lloraba en alta voz, note pues, una enfermedad almática. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente de Cedrón. Eso quiere decir, queridos hermanos, eso quiere decir, amados hermanos, que en el torrente de Cedrón, aquí estamos hablando de David. Dice, el rey también cruzó el torrente de Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Hemos venido hablando con usted, hermano, acerca de esta extraordinaria experiencia que nos va a tocar a vivirnos a nosotros para llevar un proceso de limpieza en nuestro espíritu y nuestra alma. Porque resulta que David tuvo que haber venido al torrente de Cedrón con un pueblo que venía llorando. Venía todo un pueblo compungido, con una enfermedad en su alma de tristeza, de amargura, de desamparo, de decepción en su vida espiritual, porque había un enemigo del rey que se había levantado en persecución a muerte. Y el propio hijo del rey David, hermano, se levanta. Absalón, tal vez usted se acordará, que se levanta para poder perseguir a muerte a su propio padre. Problemas familiares, y lo que hizo David juntamente con el pueblo que lloraba tras él al seguirle, porque había un pueblo que lo amaba y que confiaba y que reconocía que Dios lo había llamado para poderosas obras, ahora lo están siguiendo al torrente de Cedrón. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque significa entonces que no importa quién seas, ya seas un ministro o ya seas una oveja, ya seas, hermano, un fiel servidor del Señor en su obra, todos nosotros, seamos ministros o seamos ovejas, tendríamos que recurrir al torrente de Cedrón para ser ministradas las situaciones de nuestras almas, para ser ministradas las situaciones que constantemente nos están contaminando el alma. Eso también quiere decir que la iglesia debe de buscar ese mismo torrente para ser ministrado. Vean lo que dice la palabra del Señor en segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla. Es que eso es lo que me llama la atención. La limpieza que debe venir, hermano, a la iglesia. La limpieza que debe de sucederle a la iglesia no se va a dar si no hay una fiel, hermano, ministración. Me llama poderosamente la atención lo que le voy a decir. Me voy a quitar este micrófono porque ahorita ya descubrí dónde estaba el problema. Siento que cuando me lo dieron no estaba apretado. Ahorita casi solito él se desprendió. Así que, pero estamos bien. La cuestión es que ya vamos bien. Entonces, regresemos. Entraron los sacerdotes. Mire cómo es necesario entrar a la casa del Señor para efectuarle una limpieza. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor, no sé en qué cámara estoy, sí estoy aquí, al interior de la casa del Señor para limpiarla, que ese es el objetivo, ese es el objetivo final de la administración, limpiar la casa, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las inmundicias que hallaron en el templo del Señor. Por eso este es un tiempo, querido hermano, en donde el Señor quiere limpiar su casa. Y la casa del Señor no precisamente es el templo en donde nos reunimos. La casa del Señor eres tú. Nosotros somos casa, morada, habitación, o llámese templo y morada del Espíritu Santo de Dios.
Entonces el Señor en este tiempo nos está permitiendo estar aguardados en nuestras casas, estar reunidos en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, para que haya en nosotros una administración, que haya un proceso de limpieza, de purificación, de descontaminación. Note que hasta la tierra física, el globo terrestre, dice que se está descontaminando por la cuarentena en la cual el mundo entero está. Miren cuán necesario, hermanos, es algunas veces romper el círculo vicioso al cual nosotros hemos sido introducidos, y a partir de ahí, hermano, buscarle una solución a todas nuestras congojas y a todos nuestros problemas. Aquí nos está diciendo que los ministros encontraron una casa de Dios contaminada. Una casa de Dios contaminada, y eso es lo que el Señor va a hacer este tiempo a través de sus siervos: venir a su casa y limpiarla. Una limpieza de la casa del Señor. Dice, pero eso se hace sacando al atrio. Fíjese, todas las cuestiones. Quiere decir que en el lugar santísimo como en el lugar santo estaba enfermo. Cuando estamos diciendo sacaron al atrio, lo sacaron hasta afuera de la casa del Señor. Dice, todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Y vean qué es lo que dice: entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente de Cedrón. Y esto me llama la atención, porque entonces aquí el Señor está usando a una clase de ministros como los sacerdotes para hacer limpieza de su casa, pero también está usando a los levitas, amados hermanos, para que ellos puedan recoger todas las inmundicias, sacarlas por las puertas del muladar, las puertas de la basura, y llevarlas al torrente de Cedrón, que es el que se debe llevar todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros dolores a través de la administración. Pero aquí ya estamos hablando que todas las inmundicias, toda la contaminación que habían en la casa del Señor fueron ministradas por una clase de sacerdotes y por una clase de ministros. Entonces este tiempo, mi hermano, al cual el Señor nos está llevando, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de contaminación. La casa del Señor, la iglesia del Señor debe de estar descontaminada, debe de entrar a un proceso de limpieza, hermano, porque esa es la parte final que nos está tocando vivir. Entonces quiere decir que toda la casa del Señor, los que habitan en el templo del Señor, deben de buscar auxilio ministerial para que nuestras cargas y nuestras luchas, nuestras contaminaciones salgan de nuestras vidas, y que finalmente la casa del Señor quede limpia. Impresionante lo que estamos hablando. La iglesia hoy en día necesita ser descontaminada. La iglesia necesita ser procesada en limpieza. ¿Qué más? La casa del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 23 y versículo 4. Mire lo que dice: entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral, note la clase de ministros, sacaran del templo del Señor, es decir, de las vidas de la gente que asiste a la casa del Señor, sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón. Note que es un trabajo ministerial. No es un trabajo que la iglesia por sí misma lo puede hacer. No es un proceso que la iglesia puede hacerlo por sus propias cuentas, sino que es un proceso ministerial. Estamos hablando de sumos sacerdotes, de levitas que estaban dedicados al servicio del templo, al servicio de la casa del Señor, y a ellos se les otorgó la autoridad, el poder, la unción para poder provocar limpieza de la casa del Señor, llevando todas las inmundicias que habían generado dentro de la casa del Señor, toda la contaminación religiosa, la prostitución religiosa, toda la cuestión que había sucedido en el lugar santo, en el lugar santísimo, sacarlas al torrente de Cedrón. No sé si me estoy dando a entender, pero esto es importantísimo que entendamos. Segundo Reyes capítulo 23 y versículo 6 dice: y sacó la acera de la casa del Señor.
Esta era una diosa, era una deidad femenina a los cuales adoraron en mucho tiempo el mismo pueblo del Señor. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén. Mire, fuera de Jerusalén. Hay una limpieza hoy en día que el Señor está haciendo. Toda religiosidad de la que ha habido en la casa del Señor, el Señor lo está echando fuera en este tiempo. De hecho, hermano, aquellos que religiosamente venían a la casa del Señor hace unos 3 meses, 4 meses, hoy día han descubierto que venir a la casa del Señor no solamente es venir por venir, ahora es venir porque el Señor es digno de toda alabanza y de toda gloria y de toda adoración. Así que la religiosidad tiene que salir de nuestras vidas al torrente de Cedrón y venir a la casa del Señor ya libres de toda religiosidad y de toda contaminación idolátrica en nuestras vidas. Tenemos que regresar, hermanos, limpios a la casa del Señor. Este tiempo el Señor nos ha sacado fuera de Jerusalén. Quiero que note que el Señor nos está sacando fuera de Jerusalén para buscar el torrente de Cedrón. Este es el tiempo en donde tú tienes que buscar tu torrente de Cedrón, ser ministrado a través, hermano, de los ministros que el Señor dejó, a través de la administración que el Señor da, ser ministrado en todas tus áreas que te han estado enfermando y provocando enfermedades. Y luego, hermanos, regresar a la casa del Señor cuando ya el Señor nos permita volver, pero nos permita volver el Señor libres de toda contaminación, de toda basura, en el nombre de Cristo Jesús. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó junto al torrente de Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Los hijos del pueblo. También junto al torrente de Cedrón, también había, mis queridos hermanos, un sepulcro en donde estaba en el valle de Cedrón, que usaba la gente como era rocoso el lugar, lo usaban como tumbas. Ahí tienen que venir a quedar, hermanos, nuestras inmundicias y nuestras contaminaciones, a un cementerio en donde solo las tumbas sepan lo que viniste a decir. Impresionante. Ahora, déjenme avanzar porque sé que el tiempo también ha transcurrido. Tengo unos 5 minutos para poder ir concluyendo. ¿Qué más puede darse en el torrente de Cedrón? Se da también una administración de la idolatría familiar, de los asuntos familiares que han sido contaminación en la familia. Vea lo que dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor. Este rey quedó registrado como uno de los reyes que el Señor usó para la limpieza dentro de su casa. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó de la tierra de los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Oiga, ídolos que sus padres habían hecho. Entonces, toda la religiosidad contaminada, hermano, heredada de nuestros padres. También quitó, dice, a Maaca, su madre. Es decir, que su madre era, dice, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Yo no sé si usted está percibiendo aquí, pero este Asa era joven. Y entonces en el trono subió también a ser la madre de Asa, a ser la reina madre. Pero cuando Asa, su corazón era sensible al Señor, él quería hacerlo recto ante el Señor. Y cuando él descubrió que su madrecita había contaminado la casa del Señor con imágenes de acera, la tuvo que, por muy familia, por muy madre que sea, la tuvo que quitar del trono. Y a la vez quitó con ella toda la religiosidad que había generado la estadía de la madre, los ídolos familiares. Quiero que note lo que está diciendo. Todos los ídolos que sus padres habían hecho, los expulsó, dice, a los sodomitas de cultos paganos. Mire, toda religiosidad de cultos paganos. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera.
Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo, hermano? Nos está enviando a desafiar incluso a nuestra propia familia. Ese es un tiempo familiar. Ese es el año de la reconciliación. Y una de las áreas que el Señor quiere que reconciliemos es la familia. Pero para que esta familia sea reconciliada con Dios, nosotros tenemos que levantarnos como este rey Asa, con el poder y autoridad. Porque solo alguien con autoridad, solo alguien con autoridad de Dios puede llegar incluso a decirle a sus padres los errores espirituales que han cometido para provocarlos a volverse al Señor. Esto es lo que estamos viendo en un enorme rey. Tuvo que desafiar a su propia madre, la reina, para poderla destronar, para poderla quitar del trono. Es decir, que aquí había un matriarcado. Sin embargo, Asa destruyó el matriarcado que había en su casa, un matriarcado espiritual, y los llevó a el torrente de Cedrón. Mire la administración. Si eso es lo que ha sucedido en tu vida y ese es el caso, este es un tiempo en el cual el Señor quiere sanar tu vida. Quiero concluir con que también el Señor, este es un tiempo en donde el Señor está ministrando su casa, está ministrando las familias, pero también es un tiempo en donde el Señor ministra a los siervos en el torrente de Cedrón. Me impresiona que la clase de siervos, segundo de Crónicas capítulo 30 versículo 14 dice: y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso. Mire, todos los altares. Y los arrojaron al torrente de Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, aquellos sacerdotes que el Señor usa frecuentemente para limpiar la casa, para limpiar el templo del Señor, para ministrar a su pueblo, para sacar las inmundicias por la puerta de la basura, por la puerta del muladar. Esos siervos también necesitan ir a ministración y sacar de su corazón al torrente de Cedrón todas aquellas religiosidades en las cuales en algún momento se ha caído. Entonces mataron, dice, los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas avergonzados, mire cómo la administración en esta clase de siervos y ministros, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor. Solamente hasta que haya una fiel y verdadera administración, llevando las inmundicias a este torrente de Cedrón, entonces va a haber una total santificación en la casa de Dios, en la casa del Señor. Sin embargo, quisiera ya para concluir, mis queridos hermanos, ya para concluir quisiera hacerles ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay eventos que sucedieron en este mismo torrente de Cedrón. Y me impresiona que justamente cuando Jesús estaba por ser arrestado y llevarlo a la cruz, Él también recurrió al torrente de Cedrón juntamente con sus discípulos. Precisamente en el mismo lugar donde fue entregado, donde fue arrestado. Juan capítulo 18 y versículo 1 dice: después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Note, al otro lado del torrente Cedrón. Cuando estoy pensando que Jesús está yendo al otro lado del torrente Cedrón, viene a mi mente que miles de años atrás David había hecho lo mismo juntamente con su pueblo, el pueblo que lo amaba, el pueblo que lo perseguía, como lo pudimos ver hace un momento. Tuvo que pasar por el torrente Cedrón porque ahí traían sus problemas del alma, sus problemas del espíritu. Ahí fueron ministrados. Ahora Jesús va buscando el torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Pero no solamente esta vez, la Biblia nos registra que Jesús frecuentemente asistía. Mire lo que dice: también Judas el traidor
también Judas el traidor, sabía de aquel lugar, porque en muchas ocasiones, wow, en muchas ocasiones Jesús se reunía allí. En muchas ocasiones Jesús se había reunido en ese lugar con sus discípulos. Quiere decir que lo que Jesús nos está enseñando a través de esta, hermano, de estos versículos, es que Él frecuentaba el torrente de Cedrón para también ser ministrado en sus conflictos, que como Dios, pero como humano también había atravesado. Y ahorita le voy a presentar uno de ellos. Pero también no solamente iba Jesús, sino que iban también sus discípulos. La Biblia dice que Jesús frecuentaba el torrente de Cedrón, pero también sus discípulos. Es decir, que nosotros también debemos de frecuentar, nosotros debemos de asistir para ser ministradas en aquellas áreas en nuestras vidas y ser liberados. Cuando salgamos del torrente de Cedrón, nunca jamás seremos los mismos. Mire lo que sucedió con Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 32. En ese lugar también se le llamó Getsemaní. Dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, precisamente en el área del Cedrón. Llegaron a Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Mire para qué fue al Señor al lugar. Mire para qué asistió el Señor al lugar. Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Pero estaba en el torrente de Cedrón. Ahí es en donde fueron ministradas sus tristezas y sus angustias. Y les dijo: mi alma está afligida. Quiero que notemos y puntualicemos que en el torrente de Cedrón es en donde Jesús vino a ministrar su alma. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Si seguimos viendo los demás pasajes, dice: adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Jesús oró 3 veces. La noche que fue arrestado, 3 veces oró. Ese era el lugar llamado Cedrón. Junto al torrente de Cedrón, Jesús lo buscó para ser ministrado en su alma, en sus angustias, en las tristezas de su alma que sentía. Es ahí donde tenemos que venir a ser ministrados. No solamente vamos a venir a ministrar nuestras inmundicias, nuestras contaminaciones, toda la vida que hemos vivido, hermanos, en los cuales nos hemos contaminado, para ser libres, sino que también podríamos venir a ser ministrados en aquellas enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu. Y Jesús nos lo está enseñando. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: oiga, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Queriéndonos dar a entender Jesucristo mismo, queriéndonos dar a entender que junto al torrente de Cedrón vamos a ser ministrados. Ahí nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Padre. Y nuestros padres nos va a fortalecer, nos va a confortar, nos va a levantar, nos va a arrancar toda carga, las va a echar junto al torrente, las va a echar en el torrente de Cedrón. Ahí va a ser polvo todas nuestras cargas, todos nuestros sistemas religiosos, todos nuestros sistemas de idolatría, todo lo que te ha venido fastidiando en tu vida espiritual. Y cuando salgas, quizá vas a entrar a una lucha muy fuerte, pero el Señor ya te fortaleció, ya te preparó para que lo pases. Y si no, de todas maneras tenlo por seguro que aunque la lucha permanezca, permanecerá por poco tiempo, porque al final vas a resucitar a una vida gloriosa, a una vida glorificada. De tal manera que en nuestras vidas va a suceder lo que dice el Señor en primer libro de Samuel capítulo 2 y versículo 8. Levanta del polvo al pobre, del muladar. ¿Se acuerda de la puerta del muladar? Del muladar levanta al necesitado para hacerle sentar con los príncipes.
y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. ¿Sabía usted que esto fue lo que le ministró el Señor a su hijo? Que después de haber sido ministrado junto al torrente de Cedrón, el Señor lo hizo pasar a la cruz y después lo hizo pasar a la tumba, pero después lo hizo subir sobre todos los cielos. Y al subirlo sobre todos los cielos, se cumple lo que dice la palabra del Señor. Aunque hayas pasado por el muladar, por un proceso de contaminación, por un proceso de inmundicia, Él levanta del polvo al pobre. Lo pasa por el muladar, pero lo levanta al necesitado. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes. Eso fue lo que hizo mi Padre en la vida de Jesús. Y esa es la enseñanza que recibimos hoy cuando somos ministrados nosotros. Cuando somos limpiados, cuando somos restaurados, cuando se nos es quitada toda inmundicia. Para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Quiero contarte, mi querido hermano, busca la administración. Quiero exhortarte a que busques ser ministrado, a que busques tu limpieza. No te conviertas en un basurero del enemigo. No te conviertas en un foco de contaminación para tu propia vida y para la vida de los demás. Para eso el Señor espiritualmente ha puesto junto a ti un torrente de Cedrón en donde sean ministradas tus cargas, tus inmundicias. Tengas que salir por la puerta del muladar, pero cuando regreses ya no regresarás igual, porque el torrente de Cedrón llevó todas tus cargas, llevó todas tus contaminaciones, se llevó todo aquello que ha sido infructífero en tu vida, todo aquello que no te sirvió para bien, sino que más bien para mal. Es el tiempo de tu liberación, es el tiempo en donde el Señor te ha hecho pasar por muchas bajezas, por muchos valles, por muchas pobrezas, por muchas limitaciones, pero llegó el momento en el Señor te recompensa y te levanta del polvo para luego sentarte sobre los tronos de los príncipes en donde es tu lugar. Así que mi hermano, te está esperando un trono junto a los príncipes, te está esperando un sitio de honor, pero esto va a suceder cuando pases por el proceso de la administración. Este día es un día para poder solicitar perdón al Señor y para poder descargar todas nuestras inmundicias. No atesores tus cargas, no atesores tus contaminaciones. Todo lo que te ha generado carga hasta hoy, no lo sigas arrastrando. Si en este tiempo te ha tocado estar viviendo junto al muladar, lleno de contaminación, lleno de basura, sal por la puerta. Sé ministrado. Hay una puerta de salida. Hay una puerta por donde debes de expulsar esto. El Señor ha preparado su palabra, ha preparado a sus ministros para que tú busques el torrente de Cedrón. Ahí trae tus angustias, ahí trae tus enfermedades, tus miedos, como Jesús mismo nos lo enseñó. Atravesando el torrente de Cedrón, esa noche lo arrestaron y lo llevaron a la cruz, pero él ya había sido fortalecido por su Padre Celestial. El mismo Padre que hoy nos ha de fortalecer enormemente. Permítame orar y pedirle al Señor que lo fortalezca en grande manera. Permítale al Señor que sean ministradas sus luchas, sus pensamientos, que sean ministrados las enfermedades en su espíritu, las enfermedades en su alma, y que también están generando enfermedades en su cuerpo. Pero no te quedes así. Saca por esa puerta del muladar, saca por esa puerta la basura y expúlsalo hasta el torrente de Cedrón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro agradeciéndote, mi Señor, el privilegio con el cual hemos oído tu palabra y hemos sido ministrados por ella. Gracias, Rey eterno, que en tu amor tan infinito, tan grande, tan inmensurable, nos estás poniendo, Señor, en este tiempo puertas de salida, puertas de bendición. Y una de las puertas, Señor, que nos has enseñado, la puerta, Señor, por donde debemos de expulsar todo aquello que nos ha contaminado, todo aquello que nos ha provocado inmundicia, todo aquello que nos ha provocado, Señor, carga, lucha,
todos aquellos problemas religiosos, familiares, todos aquellos problemas de servicio que no hemos podido con libertad servirte, que en este tiempo nosotros podamos sacar todo aquello que ha impedido tu fluir en nuestras vidas. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo ruego por tu iglesia, ruego por tu pueblo, que nos hagas libre a todos, que nos hagas libres, pero que también nos hagas sentir la necesidad de estar completamente libres. Sea libre, hermano, sea libre, hermana, que su familia sea libre, en el nombre de Jesús, que su casa sea libre, que no haya nada que esté impidiendo el fluir del Señor en tu vida. Si ha habido un retroceso, si ha habido un estancamiento en tu vida, busca el torrente de Cedrón. Ahí vas a pedir perdón, ahí vas a humillarte ante Él, pero ahí también vas a encontrar a tu Padre, que te va a quitar toda carga y te va a fortalecer enormemente para el tiempo que nos espera. Pronto llega nuestro momento, pronto está llegando el tiempo en que vamos a ascender a los lugares celestiales, al lugar de los príncipes, a los lugares de honores. Pero pasemos por el proceso, pasemos por el valle de Cedrón. Ahí por donde pasó David y fue ministrado. Ahí por donde pasó nuestro David también y fue ministrado. Ahí donde van los discípulos, ahí donde acostumbran los discípulos ir a orar, ahí donde acostumbran los ministros ir a orar. 3 veces oró Jesús junto a ese torrente de Cedrón, pero las 3 veces fue fortalecido en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Que Dios lo bendiga, querido hermano. Qué bendición el haber llegado a su casa hoy domingo, glorioso este momento que nos está tocando vivir, esta experiencia que el Señor nos ha permitido experimentar juntos. Alabado sea el Señor por esa bondad con la cual nos ha tratado. Dios ha sido fiel, Él ha sido fiel para contigo. Así que quisiera en el nombre de Jesús bendecirlos hasta donde están mis hermanos y agradecerles, Señor, por sus vidas, agradecerles por el cuidado que han tenido de la casa del Señor, agradecerles también porque han venido algunos hasta la casa del Señor en toda la semana a visitar la casa de Dios, a entrar. Usted puede pedirle al hermano que está aquí recibiéndolos, entrar y ver y venir a suspirar un poco en la casa del Señor. Y puede venir a dejar sus ofrendas también y sus diezmos como lo han hecho siempre algunos hermanos. Y usted, si no lo ha hecho, pues acumúlelo y tráigalo cuando pueda. El Señor le dé la oportunidad. Somos fieles al Señor y eso es lo que nos caracteriza como pueblo de Dios. Así que muchas gracias, hermanos amados, porque nos han abierto las puertas de su casa. Nos vemos mañana a las 7:30, si el Señor lo permite, lunes y martes 7:30. Pero también acuérdese que miércoles, jueves y viernes estamos también conectados con el retiro de verano desde Ministerio Ebenecer. No se lo vaya a perder en el nombre de Jesús. Así que un abrazo cibernético hasta donde está. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y nos vemos mañana, sea la voluntad del Señor.